Suscríbete a la Panterita. Gracias, feliz por la victoria, porque el equipo dio todo. Bueno, un triunfo clave el que consiguieron el día de hoy, ¿eh? Sí, merecido triunfo. Y se repusieron también de esa dura derrota del último partido hoy. Entraron con todo, dejaron todo en la cancha, Aldo. Sí, la verdad que fue muy dura la derrota pasada, pero trabajamos todos los días para la victoria. Bueno, ¿en qué se basó este triunfo? Y la verdad que en la garra del equipo, en la actitud. Bueno, te faltó el gol para hacer un partido perfecto, ¿eh? Sí, lástima, pero feliz por la victoria. En el penal como que tenías ganas de patear, ¿eh? Sí, le pedí, pero son cosas de fútbol. Bueno, Aldo, aprovecha este momento, dedicarle al que quieras este gran triunfo que consiguieron el día de hoy. Y dedicarle a mi mamá que yo sé que está orgullosa, que está en el cielo. Y a mi papá y a mi familia que siempre estuvo ahí. Bueno, siempre te ilumina entonces tu mamá desde el cielo. Sí, así mismo. Bueno, difícil el momento que estamos viviendo. Para nadie es un secreto de las derrotas que hemos tenido tan fuerte en los últimos días. Y como le manifiesto siempre a los compañeros, de pronto cuando estábamos en los momentos buenos sonreíamos y poníamos la cara. Ahora que las cosas no están saliendo, tenemos que hacer, digamos, lo mismo, un poquito más, trabajar el doble, sacar esto adelante y bueno, poner la cara, porque en estos momentos es donde se ven los verdaderos hombres y bueno, a afrontar y seguir trabajando, es la única que nos queda. Sos un hombre de fútbol, de experiencia. ¿Qué se le puede decir un poco al hincha que está un poco hostigado por estos resultados, Sergio? Bueno, primero que nada entiendo el inconformismo que tienen, están en todo su derecho porque nosotros, tanto ellos como nosotros y por supuesto el club no se merece, digamos, esta situación, ¿no? Por lo que representa, por el significado que requiere vestir esta camiseta y nada, simplemente que nos apoyen. Obviamente sabemos de que los resultados no se nos están dando, de que nosotros somos los únicos responsables, ¿cierto? Y que ahora más que nunca estamos dando la cara, estamos poniéndole el pecho a esto porque de alguna manera tenemos que darle vuelta a todo lo que está pasando. Bueno, creo que fue un partido muy trabajado. Creo que durante todo el partido creo que el equipo tuvo mucho compromiso, sabiendo que enfrentábamos a un rival de jerarquía y creo que en los dos tiempos se vio un equipo muy compenetrado en lo que teníamos que hacer y bueno, y lo que habíamos planificado en toda la semana, ¿no? Así que es muy importante ganar, pero también es muy importante la forma de cómo uno gana y bueno, hoy creo que el equipo estuvo a la altura. Iniciamos la ronda de preguntas con Iván Bogado, Radio 1000 AM. Partido importante para revitalizar en lo mental, ganarle a un rival complejo y sumar en la tabla de posiciones. ¿Cree que la diferencia pudo estar en explotar los costados del Olimpia? Creo que se dio un partido como lo planificamos y como lo imaginábamos. Creo que la totalidad del equipo estuvo muy concentrado en todo momento y sabiendo cómo jugar el partido, ¿no? Así que bueno, creo que hoy fue otro paso adelante que dio el equipo y bueno, hay que seguir trabajando, sabiendo que es una victoria que nos pone contentos, pero que bueno, que ya hay que pensar en lo que viene. Ariel Isfra, Radio Unión 800 AM. ¿Por dónde cree que pasó este triunfo? ¿Cuál fue la virtud de su equipo? Creo que estuvimos concentrados, sabiendo lo que el rival iba a proponer y bueno, y nosotros también teníamos claro en qué lugar queríamos recuperar la pelota y bueno, y después qué hacer con la pelota, ¿no? Creo que en los dos tiempos se vio bien claro lo que pretendimos, es tratar por momentos sacarle el balón y atacarlo por los costados y creo que bueno,
Los cambios también entraron bien, le dieron frescura al equipo y eso también es muy importante. Verónica Coronel, Azul y Oro 94.7 FM. Importante victoria para el equipo mirando el promedio y hoy también le dio confianza a un joven arquero como lo es Huesca. ¿Cómo lo vio? Bien, creo que Diego tuvo un buen comportamiento, creo que le llegaron poco, eso es una virtud de todo el equipo, creo que hicimos jugar incómodo a Olimpia y creo que eso también le brindó tranquilidad al arquero, que bueno, las pocas que tuvo que intervenir lo hizo con carácter y con personalidad. Teníamos más juventud, también nosotros estamos en un momento de buscar jugadores. Él venía entrenando bien, se venía preparando y bueno, le dimos la oportunidad para que pueda participar. No se animó a ir mucho al ataque, por eso tratamos de cambiarlo después para que Marcelo apoye más el ataque. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Por qué la decisión de cambiar de arquero hoy? Y es una decisión mía, una elección. Yo también quería verle a todos los jugadores jugando. Hoy han participado ya la mayoría del plantel que venía en todo el año. Ya tengo un panorama claro de los rendimientos actuales y bueno, ahora creo que es momento ya de tomar decisiones para lo que viene porque esto no está funcionando. Ariel Isfran, Radio Unión 800 AM. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una idea de juego? Equipo muy impreciso y lento. Estoy totalmente de acuerdo, el equipo estuvo lento, como no se nos está cayendo una idea. A decir verdad, a mí no me gustan mucho las excusas, pero yo prácticamente tomé el equipo en el avión para jugar contra Flamengo y ahora prácticamente al bajar nos tocó este partido contra Luque. Tendremos una semana larga por primera vez en la siguiente fecha y tenemos que hacer algo diferente. Álvaro Aponte, Universo 970 AM. 7 goles recibidos y solo 1 marcado en 2 partidos de su mandato actual. ¿Cómo se endereza el rumbo? Y tenemos que trabajar. Yo no encuentro otra forma de mejorar manejando. Todos los partidos del plano local de que ha comenzado se han perdido por más de un gol. Es algo que realmente preocupa en un equipo que pretende llegar arriba. Esteban Martínez, Dame Fútbol 1120 AM. Debutaste a Tobías, decepcionante debut. Lo de Mateo es un central improvisado, ¿no hay materia prima dentro de la plantilla para ponerlo a un central natural? Esa no es una pregunta, esa es una afirmación y bueno, y si él dice eso, ¿qué quiere que te diga? Emilio Gaona, Radio Caritas C80M, punto penal. ¿Por qué el bajo nivel de Olimpia, profe? ¿En qué va a insistir en la semana? Ya que en 6 partidos y Olimpia solo tiene 3 puntos y está último en la tabla de posiciones. Y bueno, a mí me trajeron para encontrar la solución lo más rápido posible. Como te dije, es una semana de trabajo recién y prácticamente en cancha hemos entrenado muy poco. Como te digo, no es excusa porque estamos ante aparentemente jugadores de muy buen nivel que entrenando, mostrando algunas cosas, se tiene que hacer mejores las cosas. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. Conoce muy bien al grupo. ¿Le parece que está en condiciones de superar esta situación crítica? Sí, yo creo que sí. Ya hoy tenemos exactamente, ya como te dije, han participado casi todos los jugadores de este plantel. Tenemos radiografía totalmente, ya sabemos lo que nos falta, lo que nos pueden dar los jugadores y bueno, y es momento de tomar decisiones y para tratar de enderezar esto. Gustavo Gavilán, Radio 780 AM, Mega Cadena. ¿Cuánto pasa por lo anímico? Y otra consulta, ¿no le siente incómodo a Derlis González jugando de volante por fuera? No, Derlis en Europa lo ha jugado ahí. Derlis como puede jugar las 2 bandas, también puede jugar como un segundo delantero. No creo que eso sea un problema para él. Últimas 2 consultas. Carlos Rodríguez, Radio 1650 AM.
¿Se le va a ser difícil salir de este momento crítico a tu equipo, profe? Está siendo difícil salir de este momento crítico. Esa es la realidad. Acá lo que hay que hacer es, como se dice, juntarnos, tratar de salir de este momento que es realmente crítico. Todavía estamos en zona de Copa Libertadores. Faltan muchas fechas todavía. Tenemos que seguir peleando. No va a ser fácil, pero tenemos que seguir peleando y creo que tenemos soluciones. La última consulta, Diego Rolón de Tigo Sports. ¿Cómo se puede hacer para poder dar la vuelta a todo? Se ve un equipo sin rumbos ni ideas. Y darles ideas, realmente darles ideas. Yo creo que realmente coincido que hoy fuimos un equipo con muy pocas ideas, pero no viene de ahora, estamos ya llegando en pocas situaciones, pateamos muy poco al arco y eso realmente es lo que preocupa a un director técnico. Hay veces que los resultados no se dan, pero si uno llega, sabe que en algún momento esto te puede dar. Lo más preocupante es que no estamos generando situación de gol y eso sí realmente me está preocupando y tenemos que hacer algún cambio. Más de lo mismo va a ser el mismo resultado. Suscríbete a la Panterita.